Si tú también te preguntas por qué seguir haciendo arte en un mundo lleno de bombas y tecnología, hoy vamos a platicar de eso. Oli, aquí Eliane Carolina, con mi amiga Danieska, listas para empezar otro programa de artes escénicas sin telón. Muchas gracias por acompañarnos y gracias Dani por estar aquí. Como siempre, es un gusto, divertimos mucho, creo que hoy va a ser un episodio muy interesante, muy completo, abarcamos creo que varios temas que son muy importantes destacar, históricos, absurdos. Sí. Bueno, pues empecemos a darle. Empecemos justo desmenuzando el concepto, ¿no? Antes de empezar a hablarles sobre nuestras propuestas de teatro que hemos visto, lo que viene en la cartelera, nuestras cositas. Queremos hablar un poco sobre esto que siento que a veces es muy abrumador, despertar, agarrar el celular, ver la situación del mundo y preguntarse, ¿para qué sigo haciendo cosas, no? ¿Para qué sigo haciendo arte? ¿Para qué voy al teatro, no? O sea, ¿para qué voy al teatro en este mundo, no? ¿Por qué escribiste mi martes, perdón? Y tú ves, ¿Por qué estás escribiendo mi martes? y tú no andes divulgando mi vida. Sí, no, pues justo, ¿no? Tú también, o sea, bueno, esto es algo que a mí me pasa, pero a lo mejor... Fíjate que justamente es, yo voy al teatro y en general a todo lo que realizo de ir al cine, ir a ver una serie, justamente es como desconectar un poquito el cerebro de todo lo que está sucediendo. O sea, yo creo que a mí al contrario sí es muy importante que exista porque es mi zona segura. Es de que sé que por al menos 2 horas los problemas no son míos. Entonces eso me ha caracterizado mucho durante mucho tiempo, que lo he comentado con algunos amigos esa frase, porque para mí sí es muy importante. ¿Por qué se sigue haciendo? Porque necesitamos algo que nos saque de lo que estamos viviendo. Esa es una postura que a mí me parece muy controversial, porque justo, Valiente. sí, es muy valiente, pero es controversial porque entonces tendríamos que ir solo al teatro a divertirnos, ¿no? Y no a pensar y no a reflexionar. Claro. En ese sentido, el tema que hoy traemos para hablar es el teatro del absurdo, que justamente es una respuesta después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas atómicas, que estamos a 80 aniversario. Estamos nunca haberlo celebrado. Sí, conmemoraciones, ¿no? Es la palabra que polite. Pues sí, hace 80 años, el 6 de agosto y luego el 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas cambiaron por completo el panorama y desde entonces los artistas se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿cómo seguimos creando después de esto? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué sirve? Y bueno, hay varias respuestas, ¿no? Por una parte, en Japón pues se desarrolla la danza teatro Buto y todo esto, pero me parece que ahorita justo el teatro del absurdo es algo que nos ha impermeado más, ¿no? Como en la cultura occidental siento que esta respuesta de los países europeos a la propia catástrofe que ellos también habían participado en ocasionar, pues fue como la respuesta, ¿no? Digamos, de los mismos creadores. Bueno, sí. ¿Tú qué piensas de esta idea de decir que el teatro puede ser absurdo, ¿no? Porque es una etiqueta que recientemente se ha vuelto polémica por decir, o sea, bueno, yo he escuchado a varios directores de que no es teatro absurdo, pero es teatro del absurdo, ¿no? O sea... Sí, algo muy importante de destacar en el teatro del absurdo es que lo absurdo no pasa en escena. Lo absurdo pasa de lo que a ti te hace sentir y de lo que a ti te hace pensar. De, ¿qué acabo de ver? Ahora, ¿esto qué? ¿O esto el por qué? Justamente nace de este sinsentido. O sea, a final de cuentas es básicamente parte del concepto de el absurdo es algo que no tiene cabida en un lugar, en un momento, y de esto justamente viene, porque se enfoca más este teatro en de lo que se siente que lo que se cuenta, en realidad, por lo que estuve justamente investigando. Y viene como de muchos artistas que a final de cuentas lo que intentaban hacer era potenciar esta herramienta para decir, vengan, hay al menos algo que ustedes, por eso lo digo, desestresarse. Sé que afuera el mundo está muy invadido por muchas cosas, pero vengan a sentir, cuestionarse también, pero a raíz no de un mensaje explícito, sino de lo que tú saliendo del teatro hagas con esa información. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo en esta parte del sinsentido, aunque yo creo que muchas veces sí se lleva a escena, ¿no? Por esto como estas nociones de como cosas incomprensibles, ¿no? Bueno, hablemos de nombres. ¿Quiénes son los absurdistas, no? Bueno, está Ionesco, Eugene Ionesco,
Está el Artur Adamov. Artur Adamov, que yo la verdad no lo conocía antes de... hasta ahora que me puse a revisar otra vez quién eran los absurdistas. Jean Genet y Samuel Beckett. Que, bueno, aprovechamos para hacer un comentario de cartelera. Hay un ciclo de Samuel Beckett en el CENART hasta finales de agosto, entonces aprovechando que estamos conmemorando el aniversario de la bomba atómica y del Teatro del Absurdo, también un poco de la mano, vayan a verlo. Y pues hablemos un poquito a lo mejor de estos autores y de sus propuestas como para desmenuzar, entender de qué. Creo que el que yo más conozco es Jean Genet. Investigando igual sobre de él, pues justamente me daba cuenta que él venía con muchas raíces, igual justamente históricas respecto a lo que había sucedido con las bombas atómicas, pero también traía muchas influencias de Lewis Carroll, de Franz Kafka, que al fin de cuentas sus mensajes, si bien son minimalistas, o sea, en escena son minimalistas, abstractos, sí estaba dando él un mensaje muy potente respecto a lo que él quería compartir, ¿no? Veo, por ejemplo, creo que su obra más conocida viene siendo Las Criadas, que viene siendo una identidad, pues sí, de una crítica social al final del día, dinámicas de poder, y creo que es algo que a él en específico, que es el que digo, más conozco, ha ido permeando junto con todas sus obras, ¿no? También lo hizo con Los Negros, creo que sobra decir por qué. Y El Balcón, ¿no? Que también a final de cuentas es hablar sobre burdeles, sobre roles sociales, que con él todo lo que ponía en escenario y todo lo que representaba, a final de cuentas sí está haciendo la crítica puntual, pero de una manera en la que te invita justamente a la conciencia, porque a final de cuentas las bombas atómicas también demostraron mucha clase social, o sea, de que ya tú eras de un país europeo, tú eras de tal bando, y pues a final de cuentas lo que generó era división, y lo que ellos querían ver es que esa división era absurda. Pues, al final de cuentas estás más cerca de que sea tu amigo que sea tu enemigo, honestamente. Eso es una bonita forma de verlo también. Creo que yo nunca había pensado en esa parte del absurdo, ¿no? Como de que, ay, pues es que sí, como que se tiende a relacionar mucho con el existencialismo y con esta idea de que pues todo es absurdo, ¿no? Y de que entonces ¿para qué hacemos? Y bueno, a mí me gustaría, justo tomando esto del ciclo de Beckett, hablar un poquito sobre Beckett. Claro. Hay dos obras que justo se están montando y que son muy conocidas, que son Esperando a Godot. Gran traducción de título, por cierto, pocas veces se logra esperando el ando, porque en francés es en esperando, en attendant Godot, pero justo como que pocos, o sea, esa traducción del ando en español se me hace maravillosa porque es justo una cosa cíclica, algo que tiene Beckett en sus obras es el tiempo dislocado, el sinsentido del tiempo, ¿no? Y bueno, ahorita mencionabas estas obras que justo algo que tienen en común son los personajes marginales. También Beckett siempre utiliza pues gente de calle, y pues sí, por eso siempre la misma estructura es un arbolito todo contra y gente vestida de vagabundos, dependiendo de la época lo que van llevando, pero a final de cuentas es hablar de justo todas estas márgenes y pues los diálogos están todos rotos entre sí, no hay tiempo, pues es absurdo en el sentido de linealidad y de sentido que solemos darle a las tramas, ¿no? Ajá. Parte de ello es que, como lo comentabas, se sigue sintiendo muy actual. O sea, sí. Vaya, no hemos salido de guerras, creo que han sonado muchos últimamente en conflictos principalmente de los otros continentes, y bueno, también en Latinoamérica, ¿no? Pero se sigue sintiendo algo que, si lo actualizamos o lo ponemos aquí, se siente temporal. O sea, podrá haber sido esto de los años 40, 50, que es cuando se dio esta problemática, pero incluso 80 años después sigue representando un mensaje, por eso sigue tan vigente, porque más allá de la conmemoración que comentas de hacer estos ciclos, es importante que entendamos el mensaje y por qué se tiene que seguir teniendo presente. No tenemos 2 guerras, 3 y quién sabe cuántas más sucediendo en tiempo real. Creo que es un poco la propuesta de ver en el teatro la respuesta a una crisis, ¿no? Como pues volver a invitar a la gente a ser críticos, a ver en el teatro estas otras formas de expresión, de expresar este mundo sin sentido y dislocado y con tiempos tan absurdos y con personajes que se llaman de una forma pero se tienen que llamar de otra para referirse entre sí, etcétera, ¿no? La desconfianza del diálogo. Pero bueno, a mí lo que más me gusta justamente de este teatro en particular es pues justamente los silencios son muy ocupados, es muy característico de este tipo de teatro, y el humor incómodo, porque se vuelve parte del diálogo, o sea, se vuelve parte de una dinámica que pues, si tienen oportunidad de ir a estos ciclos, los invitamos. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti justamente de este tipo de teatro? Creo que ha sido un gusto adquirido, entonces yo recomendaría, más que quedarse con una probadita de Beckett, vayan a ver varias propuestas, vayan a ver siempre el mismo arbolito y a ver cómo innovan los actores, porque realmente es un trabajo actoral. Y cuéntenos ustedes por qué consideran que hay que seguir haciendo teatro, por qué seguir haciendo arte. Bueno, pues comentarios. Redes sociales y nos vemos en el siguiente. Ahorita regresamos.
Hola, ¿qué tal amigos de Clímax en Medio? Mi nombre es Antonio Tijerino y los quiero invitar a que todos los lunes vean aquí en este espacio un programa que vamos a destrozar a actores, a directores, a productores, que se llama Al Diablo con la Crítica y también con los críticos. También los quiero invitar a que sigan toda la programación en este su canal de teatro, de música, de anime, de series. Los invito a que todos los lunes estén también aquí en Al Diablo con la Crítica. Gracias y hasta pronto. ¿Qué tal amigos? Yo soy Yayo Galindo y en esta ocasión vengo a hacerles una cordial invitación para que no se pierdan TokiCast, un contenido que estará dedicado totalmente a todo lo relacionado a la cultura nipona y obviamente para los que somos frikis y otakus de corazón, pues estaremos hablando de anime, manga y todo lo relacionado a esto. Así que no se pierdan ningún episodio de este contenido en Clímax el Medio. Nos estamos viendo. Gracias por seguir con nosotras y es hora de las reseñas chonchas. ¿Así se va a llamar? Porque Yo creo que sí, ¿no? A mí me gusta. Comenten en los comentarios si quieren que se quede así como reseñas. Las reseñas chonchas. Pero bueno, justamente comentábamos que el teatro, a fin de cuentas, como dices, es dar más allá de un mensaje, pero también hablamos mucho sobre la accesibilidad del mismo. Entonces, creo que tuviste apenas una propuesta que va sobre, justamente, que sea para todos. Sí, así es. Eso que ni qué. Sí, totalmente, porque justo el teatro, bueno, el arte en general, pero específicamente ahorita que estamos hablando de teatro, pues es una forma de expresión que va más allá del lenguaje cotidiano que usamos, ¿no? Entonces, más allá de decir cómo nos sentimos o poder, sí, tomar una terapia y expresar de esta forma nuestras Pero emociones, vayan a terapia, no hay instituto, ¿eh? Sí, no, vayan a terapia. No, van a decir, no, ya no voy porque fui al teatro. No, pero pues a final de cuentas sí hay un proceso de acompañamiento, de socialización, de experiencias que es muy importante tener en cuenta que no podemos reservarlo solamente para ciertos grupos poblacionales, ¿no? Sí, de por sí el teatro ya es considerado elitismo, Sí. y que por lo caro, bla, bla. Y ahora imagínense justamente comunidades que tienen discapacidades y todavía tener este tipo de problemáticas. Oye. Sí, oye, y además está interesante porque realmente no estamos para nada sensibilizados. Mira, voy a hacer así lo más, es la primera vez que yo voy a una función para comunidad sorda. Jamás había tenido esta experiencia. Yo sé que hay compañías de teatro que se dedican a esto, por ejemplo, Seña y Verbo, muy importantes, síganlos, y vamos a estar hablando también de, bueno, me gustaría mencionar que no es lo mismo hacer teatro sordo que hacer traducción de teatro para sordos. Y eso fue así como mi experiencia importante. Y justamente esta compañía, Seña y Verbo, bueno, aquí la tenemos en... Bueno, esta no es de la compañía, esta es No, la que fui a ver. otra, Ajá, vamos dos a temas una obra separados. respecto a esto. Es la obra que fui a ver, ahorita les cuento. Bueno, esta compañía de Seña y Verbo se fundó en 1993, es justamente para este tipo de comunidades, que es lo que comentas. No es lo mismo nada más hacerla viable. Ahorita voy a comentar un poquito sobre algunas compañías que es lo que hacen, nada más adaptarlo, pero ellos hacen totalmente obras respecto a esta temática. Hace unos meses, todavía como por mayo, junio, estuvo la obra ¿Quién te entiende? Creo que son, aparte me encantan sus títulos, ¿sabes? Son como muy ad hoc a lo que están sucediendo con ellos. Y tienen muchos talleres también para la comunidad de señas, si quieren ustedes aprender o comunicarse de esta manera, también es muy importante apoyarlos, más allá de seguirlos, tomar este tipo de cursos, talleres, para que también se informen ustedes cómo llegar a más público. Y este es un teatro que se tiene que vivir con todos los sentidos, tengamos o no todos los sentidos. Órale. Muy bien. Pues procedo a hablar de Hildegarda, que fue la que... Okay. Bueno, pues yo fui a ver, como ya les mostrábamos, Hildegarda. Bueno, igual ahorita ponemos... Y si no está de cabeza... bueno, pues Hildegarda es una propuesta teatral que a mí no me pareció tan teatral, ¿no? En realidad, yo sé que es más para hablar sobre la experiencia del ESEM, pero sí me voy a dar el 2 segundos para hablar de la propuesta en sí. Hildegarda fue una abadesa, mística, poeta, bióloga, pues ¿qué no hizo? Yo creo que el equivalente de una figura así que conocemos es Sor Juana, o sea, una persona que realmente escribió, estudió, conoció, letrada, etcétera, de la Edad Media. Entonces, esta pieza lo que busca es... pues darnos a conocer su personaje, un poco en esta onda de visibilizarlo a las mujeres y así. Y también tiene un discurso muy en favor del cuidado de la tierra. Yo digo que el discurso es directamente ecofeminista.
Y hay referencias directas en la obra, algunos de los personajes al final, a pesar de que trata de Hildegarda y te van contando la historia de Hildegarda, que en realidad no hay un montaje, o sea, literalmente son las actrices diciéndote, Hildegarda nació en tal época, hizo tal cosa, y como que te dan una cátedra conferencia. El escenario está intervenido muy bellamente, entonces es un poco una cátedra, clase magistral, poética, dramatizada, performática, pero yo no diría que es algo que uno quiere ir a ver en la noche al teatro esperando una propuesta teatral, no sé. Justamente una pregunta que tengo para ti, tú que la viste, y para justamente invitar a la comunidad a que sea también participe. ¿Por qué está hecho para esta comunidad sordomuda? Justo no está hecha para la comunidad sorda. Y por cierto, ayer me hicieron la aclaración, Okay. No se dice sordomudo ya, solo sordo, porque no es lo mismo, es una cuestión también técnica de... Pues, aprendan su programa, aprendan muchas cosas. síganos viendo. Sí, de que la regamos nosotros para que ustedes ya no tengan que regarla después. Entonces, justo la propuesta no está dirigida desde la forma en la que está hecha la comunidad sorda. Y empezó un poco extraño porque al inicio tienen una dinámica de diálogo con el público como si tuvieran un memorama. Y de un lado viene un vicio y del otro lado la virtud con la que se contrarresta, de acuerdo como esta filosofía de Hildegarda sobre, por ejemplo, la avaricia se calma con el contento, ¿no? Que es, o sea, la virtud que tendría que resolver esto, ¿no? Como el orgullo y la humildad y cosas así. Entonces empiezan dándole al público a que ellos se comuniquen y de pronto le dicen a una de las actrices que está llevando la dinámica de que, allá la persona sorda quiere participar. Entonces, a ver, dime de qué está, o sea, dime qué dice tu pieza. Y entonces la persona empieza pues a comunicarse en señas. Y ella de que, no, pero dímelo en voz alta, con palabras. Y todos así de que... ¿Cómo por? Ajá, y la más voltea a la otra actriz y le dice de que... es de la comunidad sorda. Y la otra de que, bueno, pero dímelo con señas, así de que... Y o sea, como que fue un momento así de que ahí es donde te das cuenta que justo no está pensado. Pero también siento que fue un momento muy espontáneo en cuanto a que... O sea, no es parte de la obra. No, obviamente no era parte de la obra, o sea, es que tenían una intérprete y esto eran las actrices en dinámica que de pronto como que se les olvidó, yo creo, que había, porque pues había mucha gente, a pesar de que era función especial para gente sorda, había mucha gente que no era sorda y que estaba platicando y haciendo mucho ruido y participando y así, pero había específicamente un grupo de gente que claramente eran sordos porque estaban platicando todos en lengua de señas y pues estas personas no lo identificaron. Entonces... ahí es donde yo entendí la diferencia, justo, entre traducir y hacer. Porque si se hubieran puesto de acuerdo, si hubiera sido un montaje hecho con intérprete desde la producción, pues habrían tenido la forma de que el intérprete estuviera allí hablando directamente también con las personas, interactuando. Okay. No atrás en el escenario traduciendo lo que estaba pasando, de forma que esta persona tiene que voltear a ver los subtítulos de un lado y ver la acción del otro, ¿no? Como si tuvieras... Entonces eso a mí sí me pareció como... Pero de todas formas, o sea, como que al salir me quedo pensando, bueno, es que justo cuántas compañías de teatro sordo hay. Solo está esta gran compañía de la que hablabas, pero pues esto es un esfuerzo del Limbal, a final de cuentas, de pronto de tener algunas funciones que sean justo abrir espacios para todos los públicos. Y pues en términos económicos platiqué con la intérprete y es muy difícil tener este tipo de apoyos. Pues es caro tener un intérprete porque además se paga por hora, tendrían que tener 2, pero pues el Limbal siempre anda recortando presupuestos. Claro, Sí. pero es que este tipo de compañías no solamente son exclusivas de México, hay muchas compañías a nivel Latinoamérica que también han destacado por esta labor. En Argentina, por ejemplo, está Cervantes Accesible, que la verdad me encanta el nombre. En Colombia, por ejemplo, también está el Teatro de los Sentidos. Pero, por ejemplo, esto de la traducción que te comentaba hace un momento, pues también lo tiene Broadway, que se ha súper destacado, que de hecho se llama Div West Starter, pero ellos lo hacen, la traducción, que yo no sabía la diferencia hasta ahorita. O sea, ellos se proclaman como un teatro de lenguaje de señas, pero al final de cuentas es la traducción simultánea de la obra que están viendo. No son obras diseñadas para ellos, mientras que las otras compañías sí están realizando estas obras exclusivas para este tipo de público. Sí, qué gran... aprendizaje para mí, la verdad, empíricamente, sí. Pues yo sobre esta pieza ya solo me gustaría mencionar que ya no está ahorita, que yo fui a
la penúltima función, entonces ya no la pueden ir a ver, pero si algún día vuelve a estar, que sepan que es una especie de conferencia performática, que no tengan como estas intenciones de ir a ver una narración, o sea, realmente les van a hablar de un personaje y luego les van a presentar a otros, se habla de la defensa del ambiente, hay plantitas, huele rico, hay interacción, pero pues bueno. Y bueno, lo dejamos en comentarios ya para despedirnos de este bloque nada más. Justamente más adelante estaremos continuando con otras propuestas, pero los invitamos a participar en los comentarios si conocen algunas otras obras que les gustaría volver a ver y que estén diseñadas para este tipo de público. Adelante, o sea, compártanos, creo que eso suma muchísimo a la difusión, que es lo que buscamos, difundir más este tipo de contenido porque no siempre se sabe y como ahorita ya a veces es muy pronto para a veces conocerlo, pero es muy válido, comenten en los comentarios, pues sí, ¿no? En los comentarios. Y los comentarios están aquí en la descripción. Sí, regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Quintanar y quisiera invitarlos a que nos busquen en las redes como Clímax en Medio y nos sintonicen o nos visiten los días viernes que vamos a tener la sección Decibeles, donde podrán conocer más acerca de sus músicos y sus artistas preferidos. Los invito a que nos visiten, busquen nuestras redes sociales y visiten Clímax en Medio, programa Decibeles. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Aaron AJ Navarro y voy a ser su conductor. Los voy a invitar a pasar a la sala de Clímax en Medio con Skip Intro, nuestro programa de series de televisión, donde los voy a guiar por todo este universo de diversos programas históricos, recientes, lo de moda, lo pasado, todos estos temas, todo en los jueves en Clímax en Medio. Ahí los espero, nos vemos en la tele y en los medios. Regresamos. En realidad nunca nos fuimos, siempre estuvimos aquí. Pues bueno, recordarles, coméntenos por qué seguir haciendo teatro, por qué ir al teatro, qué propuestas vale la pena también para ustedes ir a ver al teatro. Y pues ahora hablemos de qué otras cosas hay en el teatro. Ahora sí van a poder tener tiempo para verlas, se los aseguramos. Sí. Muy bien, amix. Perdón. Pues empiezo con el ciclo, que ya es el tema que traemos, el ciclo de Samuel Beckett en el CENART, en el Foro de las Artes, hasta el 29 de agosto. Van a estar pendientes de las fechas, porque por lo que se rumora, justamente creo que lo van a Sí, lo van a estar presentando justo. Sí, justo. Es mi tarea. Sí, justo. La producción dijo que ahorita están promoviendo este ciclo, pero en realidad van a seguir haciendo propuestas este año en distintos recintos, pues justo en marco del aniversario, entonces estén pendientes. Primero están presentando Esperando a Godot, luego Fin de Partida, pero si alcanzan a ir a las últimas funciones de este ciclo, va a haber una propuesta muy interesante que van a mezclar Godot y Fin de Partida. Es un texto desde la dramaturgia, está mezclado, o sea, no es como que actúan todos al mismo tiempo, no, o sea, está realmente ensamblado. Y le pregunté... Sí, es el verdadero crossover. Pues, o sea, al final de cuentas funciona como una especie de obra que ya conoces, que no has conocido realmente de justo Samuel Beckett, porque tiene a los mismos personajes, los va integrando. Y bueno, dice Angélica Lara, que es una de las actrices de este ciclo, que a ella le parece que los personajes justo son todos el mismo, en cuanto a que son del mismo universo, que tienen todos esta condición de marginalidad, que todos se manifiestan desde las carencias y la degradación, ¿no? Digamos. Okay. Entonces eso permite, y como todas estas dos obras justo tienen esto del diálogo roto, que en realidad nunca termina de hacer sentido a pesar de que hay información, porque sí te transmiten cosas. Sí, claro. Entonces justo esta nueva obra también es, pues bueno, es eso, una propuesta para que la vayan a ver como dentro del ciclo del teatro de Beckett y del absurdo. Uh-huh. Y bueno, también otra mención justamente al Soplador de Estrellas, que va a estar presente en el Teatro del Hormiguero, que queda por la del Valle. Creo que la verdad es un teatro muy bonito, ¿ha sido? Creo que sí, pero ahorita no. ¿Es el que tiene como una cafetería afuera? ¿Afuera? Sí, ¿no? Ah, bueno, no sé. No puede. No sé, es que hace mucho que no voy, pero a lo mejor no estoy pensando en el mismo recinto, pero bueno. La verdad es que, bueno, volvemos a la obra. Sí, en la caja negra del Centro Cultural del Hormiguero. Yo sí he ido a obras ahí, la verdad es que es un espacio muy íntimo, muy pequeño, pero justamente lo que potencia que los mensajes se lleven a cabo, en este del Soplador de Estrellas está a cargo de Producciones Maliciosas,
Y pues es una temporada muy corta, en realidad nos va a tener 3 funciones, que va a ser del 24 de agosto al 14 de septiembre, así que si pueden ir a alguna, si sea la penúltima, adelante, porque sí, la verdad tiene básicamente son las aventuras de Bornolio y Sibelina sobre aprender a trabajar en equipo, ¿no? Que la verdad es que aquí agradecimiento a nuestra producción, que es un gran equipo, que creo que son ese tipo de mensajes que se necesitan incentivar, porque como que a veces somos muy individualistas, y las obras que yo he ido a ver ahí, sí me terminan dejando un mensaje de, ay, necesito recapacitar qué estoy tomando de decisiones, con quién las personas con las que te juntas, cómo pueden influenciar al final del día tus propias expectativas. Entonces creo que es una bonita obra. Generalmente, y si saliendo de ahí se toman un cafecito, una cervecita, es muy, muy bueno para debatir. Según yo, bueno, si sí es en el que estoy pensando, justo allí siempre hay propuestas como familiares, ¿no? En El Hormiguero. Bueno, neto con mi familia. Bueno, pero bueno, según yo es como para todo público y nuestras familias, ¿no? Pues bien. Este es los domingos a la 1:00. Bueno, pasemos a Golpe de Calcetín, hablando de propuestas para niños y para toda la familia. Si quieres algún día decirle a tu familia que te acompañe. Va a estar está del 16 de agosto al 14 de septiembre. Esta es la de Francisco Hinojosa. Yo platiqué con Francisco Hinojosa, ya llevan como desde el 2021, me parece que se estrenó en la FIL de Guadalajara, pero la verdad esta información no la pude corroborar porque el equipo de comunicación de la obra no la tiene. Entonces, pues de lo que yo investigué, rastré que en 2021 fue, digamos, la primera presentación. En realidad el cuento ya es del 80 y tantos, 85, 89. Producción lo pondrá aquí. Ahorita, lo metemos de que una imagen con la fecha. Y trata de un niño que en la Ciudad de México de los años 40, me parece, vende periódicos y está la expresión de a golpe de calcetín. Y en algún punto conoce un personaje misterioso que le ofrece comprarle todos sus periódicos a cambio de un favorcito. ¿Quién sabe? ¿Es para todo público? Sí, es para todo público. No, sí, es para todo público. Justo, yo no la he visto, pero justo eso me intrigó. Y platiqué con Francisco Hinojosa y me dijo, bueno, pues yo ya he tenido ¿cómo se dice? La bienaventura, la fortuna de que varias de sus obras se han adaptado al teatro, pero esta es la que más sorprendente le parece. Dice que es muy maravillosa, muy ingeniosa, invita a la gente a ir, le parece, insiste en que hay mucho trabajo detrás. Y según yo entiendo, él hace una aparición especial también en algún punto en la obra, porque es una persona de teatro que le gusta mucho el teatro y que está promoviendo que la gente vaya al teatro. Es que pareciera que no, pero es que en el teatro se pueden hacer crossovers, lo acabamos de mencionar, se pueden hacer cameos y es muy autorreferencial. La verdad es que el teatro creo que se presta mucho para ese juego de que, así como lo vemos en las películas, que de repente el actor tal de referencia se va cruzando, aquí también es el tiempo de checar qué estamos viendo en escena, de analizarlo más allá de lo presente, y como esto que me comentas, ¿no? Al final de cuentas, si él está ahí mostrándose y tiene a lo mejor una aparición, darle también esa cabida. O sea, creo que ese jueguito, creo que nosotros podemos estar interactuando, es muy interesante, y sí, obviamente conforme se vayan nutriendo más del teatro y vayan viendo estas obras, creo que se presta mucho más a que se entienda también el mensaje que están dando. Sí, además, bueno, esta producción es muy grande en términos visuales, de objetos, hace una mezcla de muchos tipos de teatros, que bueno, en otra ocasión estaremos hablando de cuántos tipos de teatro hay, teatro de objetos, teatro de máscaras, teatro físico, mezclan, no, bueno, sí, pero en esta propuesta creo que mezclan justo específicamente estos teatros y termina en a ti que te gusta mucho Broadway y como las producciones grandes, justo hay como una cosa visual. Es un especial, pongan en los comentarios que me debe un especial de musicales de Broadway. Y bueno, nada más para reiterarles, A Golpe de Calcetín a las 12:30 en el Teatro Julio Castillo, los sábados y domingos hasta el 14 de septiembre. Y estas propuestas, a final de cuentas, sí son muy de lo que hemos hablado, a final de cuentas son más compañías independientes, sabemos que también en los grandes teatros hay muchas propuestas que van a estar vigentes, pero también apoyan estas compañías, la verdad se aprecia mucho y los artistas, los actores, se esfuerzan mucho para llegar a estos lados. Entonces, sabemos que hay muchas grandes propuestas de allá afuera, como lo habíamos comentado anteriormente, Cabaret, El Favor, etc. Pero si bien sabemos que todo lo que toca Morris lo convierte en oro, pero también es muy importante que nosotros también estemos yendo a estas obras para también convertirlos en oro.
Ay, me encanta. Ajá. Antes de que se me olvide, también está Ecus, que es una cosa clásica que ha sido muy disruptiva por los desnudos en escena y va a estar hasta el 28 de septiembre en el Teatro Milán con José María de Távira como el psiquiatra y Emilio Schoening como Alan Strang. Recordemos que esta es una obra... Es polémico, ¿eh? Justamente, que ha sido traducida varias veces. Faltaría corroborar algunos datos. Me cuentabas que salía Daniel Radcliffe en alguna ocasión. Es que sí, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y estaba todo esto de que acababa de terminar Harry Potter, fue un escándalo que Daniel Radcliffe de pronto quiso entrar al teatro y entró con Ecus. Y de hecho, Por estas también escenas de ahorita desnudos. sigue, o sea, creo que apenas hace unos años sigue el teatro. O sea, porque ya, ¿Pero haciendo Ecus? No, Ecus no. Ah, pero bueno. sí, creo que sí prefirió esa tangente antes de como de volver a la actuación mundo. como tal en cine y todo. Creo que Harry Potter sí lo saturó. Pero fíjate que es muy interesante. No sabía dónde había iniciado. Apenas lo vi con Jonathan Groff. Pero ya será tema para... Yo nunca la he visto en persona, a ver si vamos ahora que está este ciclo, a ver, y si no, vayan ustedes y lo ven por nosotras y ahora ustedes nos cuentan. No, a Ecus, ajá. Y bueno, sí, recordarles entonces por qué seguir haciendo teatro. Yo creo que con lo que hemos platicado un poco es, por una parte, porque hay gente que se está esforzando mucho detrás y porque eso implica una lucha de accesibilidad al teatro, ¿no? No solamente en términos de clases sociales, de que, ay, bueno, es una gran cosa ir al teatro y pues cuesta y lo que sea, que se ha ido pues de alguna forma también abaratando precios para que la mayoría del público pueda ir a distintas propuestas y demás, pero justo también es un tema de accesibilidad, de lucha de accesibilidad en términos físicos, ¿no? Literales, de persona a persona tener la capacidad de acceder. Entonces, pues hay que seguir defendiendo eso, ¿no? Pues por ahora creo que ha sido todo. La verdad es que vamos a ponerles mucho más propuestas. No olviden seguir las redes sociales. Generalmente nosotros estamos también escribiendo en el portal web, así que también vayan ahí a leer nuestras reseñas. Va a haber algunos especiales que también vamos nosotros a estar escribiendo. Y es muy importante nuestra sección, así que adelante. Sí, es una buena sección. Apoyen el teatro, vayan al teatro. ¿Por qué seguir viendo teatro? Y nos estamos viendo en los comentarios, en redes sociales. Y no olviden seguir también en toda esta programación semanal de Clímax en Medio. Bye.